Está bien que sigáis con la Biblia para que sea la Biblia que hable y no el hombre. Aleluya. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, somos hombres, somos falibles, fallamos. Hay pecado en nosotros, Señor. Está la carne en nosotros, Señor. Por eso necesitamos tu Espíritu Santo. Precioso Espíritu Santo, tú eres Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Yeshua. Gracias, Señor. Te pido que dirijas todo lo que se hable en este estudio, todo para tu gloria, todo para tu honra, y venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como es en los cielos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Es importante saber la situación en que se encuentra el mundo y el ser humano con Dios. Tenemos que saber que el ser humano, después de Adán y Eva, ellos cayeron y estamos todos untados de pecado. Todos los hombres, hay pecado en ellos porque hemos heredado, ¿cómo se dice? Herencia en inglés. Eso, hemos heredado el pecado, ¿no? Entonces, Dios quiere hacer un pueblo en unidad, pero tiene que bregar con todos los hombres porque el hombre, su naturaleza es de enemistad. Y Jeremías capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel desde aquellos días, dice Adonai. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Adonai, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Adonai, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es importante obligatoriamente hablar del pacto de Dios. ¿Por qué es importante? Porque en un mundo que ya estaba totalmente caído, Dios escogió a un pequeño pueblo e hizo pacto con él. Dios hizo esta forma para conservar su linaje de sus escogidos. Cuando Cristo estuvo en la tierra, a los que Él escogió, le dijo, no me escogisteis vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. La enseñanza apostólica dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y la Biblia dice que la fe es un don de Dios para que nadie se gloríe en su presencia. Por último, la Biblia dice que la salvación pertenece a Adonai. Quiero leer con ustedes lo que dice, un pueblo nuevo. La falla del antiguo pacto no fue del pacto en sí, sino de la naturaleza pecaminosa del pueblo a quien fue dado. En palabras de Pablo, así que el problema no es con la ley, porque es espiritual y buena. El problema es conmigo, porque soy demasiado humano, esclavo del pecado. Vamos a Romanos 7:14. Está hablando de el pecado que está en todos los hombres y está hablando del pecado que mora también en los cristianos, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Quiere decir que como la ley la dio Dios y Dios es espíritu, la ley es demasiado profunda y espiritual. Mas sin embargo, yo heredé el pecado de Adán y soy carnal. Cristo, cuando estuvo con sus discípulos, le dijo, orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Es importante que nosotros, como cristianos y pueblo de Dios, sepamos que tenemos dos naturalezas. Esta naturaleza en la que vivimos, llamada cuerpo y carne,
con todo su pecado y su forma de pensar para mal, que siempre está en enemistad con Dios y con su prójimo. Pablo dice, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24. El 24 es un clamor de Pablo diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí Pablo ya está llegando al extremo de decir, no me puedo liberar de este cuerpo pecaminoso. Entonces en un clamor de desesperación dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme? Y eso revela una cosa del apóstol, y es que conocía a Dios. Porque cuando alguien conoce a Dios, conoce lo pecador que es. Y cuando tú conoces lo pecador y miserable que somos, tú vas a necesitar a un Salvador. Como cuando Pedro le dijo a Jesús, apártate de mí porque soy pecador. Y este es el nivel que nos quiere llevar Dios. Saber que Él quiere hacer un nuevo pueblo en un nuevo pacto. Y ese pacto se llama Cristo Jesús, la cruz del Calvario, la sangre poderosa de Jesús. Ahí hay reconciliación. La enemistad del hombre contra de Dios, hay reconciliación en la cruz. Y entendiendo esto, el versículo 25 dice Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aleluya. Amén. Quiero darles 3 puntos. Es importante hablar del pacto porque Dios es un Dios que se rige es vigente conforme al pacto. La Biblia dice que cuando hay un pacto viejo, tiende a desaparecer. Es decir, que Dios se rige por el nuevo pacto. Amén. Eso es importante saberlo porque hay parte de la iglesia que está volviendo al antiguo pacto. El problema de la enemistad entre los pueblos es del hombre y no de Dios. La raíz de esa enemistad es el pecado original y la carne que heredamos de Adán. Punto número 2. Dios hace un solo pueblo reconciliándonos por medio de la cruz de Cristo. Jeremías profetizó que bajo el nuevo pacto la ley de Dios sería escrita en los corazones humanos, no en tablas de piedra. Gracias al sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo reside en nuestros corazones, haciendo que la ley de Dios forme parte de nuestro ser, que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Vamos a Romanos 8:4. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, aquí vemos otra vez a Pablo que está describiendo las dos naturalezas. He escuchado mucha gente que dice que nacer de nuevo es como una reforma. Pero esto no es una reforma. Los que piensan que es una reforma piensan que el viejo hombre se puede reformar, que tú le puedes enseñar a orar al viejo hombre. Pero Jesús dice, el espíritu está dispuesto, la carne es débil. La carne no quiere orar, la carne no quiere madrugar, la carne quiere vivir de ayudas y no trabajar. La carne es vaga. Entonces, es importante que nosotros sepamos que es una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza, tú la llenas
con Dios. Cuando tu cuerpo te pide fiesta y todo lo del mundo, tu carne en realidad está feliz, está contenta. Pero si en realidad tú naciste de nuevo, tú vas a sentir una incomodidad. Versículo 8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Recuerde que el tema de hoy es un nuevo pueblo, de que en nosotros y en todo el mundo hay enemistad interna y externa, y que Dios se ha provisto en Jesús reconciliar las cosas de arriba y con las cosas de la tierra. El mundo quiere paz, pero según los estudiosos en toda la existencia solo han habido 25 años de paz. O sea que paz no veo yo que vaya a haber. Cristo dijo que habrá más guerras y rumores de guerras. Y esto no es una prédica o un sermón para meter miedo a la iglesia, porque eso ya lo vemos por YouTube y por las noticias. Si tú te das cuenta, todo tiene un espíritu como de temor, de miedo, que va a venir el diablo y te va a llevar. Pero si tú vas a la Biblia, tú ves que Cristo nos dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Tú vas a las noticias y dice, todo está muy caro, todo está inflación. Y es verdad. La Biblia también lo dice. Apocalipsis 6, uno de los jinetes dice que habrá pestes, hambres y guerras. Pero la Biblia también dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, Cristo ha vencido. Esto es importante saberlo para que el pueblo no entre en pánico, sino que sepamos que hay promesas de Dios. Si lees los Salmos, siempre está diciendo Dios, yo soy tu guardador, yo te llevaré aunque pases por las aguas, aunque pase por los fuegos, yo estaré contigo. Amén. Así que vamos a ver lo que hace Dios con ese pueblo y ese nuevo pacto en Jesús. Los creyentes del nuevo pacto buscan obedecer el mayor de los mandamientos de las Escrituras. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, Marcos 12. Al hacerlo cumplimos la verdadera intención de la ley. Marcos capítulo 12. Se da cuenta que cuando le preguntan a Jesús, él dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y con esa naturaleza de que Dios es uno, Dios quiere hacer de sus escogidos un solo pueblo, no 5 pueblos. Pero como en nuestra naturaleza egoísta y pecaminosa, siempre hay división, enemistad y guerra. Entonces Dios hace nacer de nuevo, nos da nueva naturaleza, pero yo me monto una iglesia africana. Yo me monto, por otro lado, iglesia bautista. Más allá, una iglesia carismática. Más allá, una iglesia católica. Parece una tontería, pero eso revela lo que hay en el hombre, la enemistad. Cuando lo que Dios quiere es hacer un solo pueblo en un solo espíritu para ir a Él, para amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, quiero dar un pasaje más que está en Efesios 2, 13, versículo 13, mira lo que dice la Biblia. Se da cuenta que ahora Dios ya no nos hace enemigos, sino que nos acerca. ¿Ves? Ahora dice, Él es nuestra paz. Y habían ambos pueblos, dice 2 pueblos. Pueblo de los hebreos y los gentiles. Pero dice, derribando la pared intermedia de separación. Ahora Dios en Cristo trae reconciliación. Yo soy de los que creo que en el cielo nos llevaremos muchas sorpresas. Cuando nos encontremos a nuestros hermanos, a muchos católicos, a muchos que los vimos cayendo en algún pecado, porque tenemos que saber que cuando Dios nos hace nacer de nuevo, la Biblia dice que también hay personas que todavía siguen andando en la carne. Y tú puedes ver a un hermanito por allá en la esquina fumándose un cigarrillo y juzgándolo, pero no te das cuenta que él trae eso de atrás. Y no sabes que él está luchando contra ese pecado. No sabes que en la iglesia hay muchos de nosotros que todavía estamos llorando por una atadura. Entonces, cuando te des cuenta que esto no es por obras, sino por gracia de Dios, y yo quiero que por un momento te imagines que esto es el cielo, que estamos en la presencia de Dios. Y alguien decía que nos llevaremos muchas sorpresas.
Y cuando te encuentres con ese hermanito que tenía esa lucha, pero era salvo por la fe en Cristo, tú quizá le vas a preguntar, pero ¿tú qué haces aquí? Pero alguien decía algo muy importante. En vez de preguntarle a él, ¿qué haces aquí? Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué hacemos nosotros allí? La Biblia dice que ni tú ni yo merecemos la salvación, mas Dios en Cristo nos reconcilió con el Padre y nos dio el Santo Espíritu para que busquemos a Dios en unidad. Amén. Amén. Entonces, cuando veamos a alguien, cualquiera que sea el fallo, oremos por ellos. Y quiero aprovechar y decirles que aquí se está orando todos los domingos desde las 10 por cada uno de nosotros, de que somos, para que Dios nos levante y mantenga un pueblo unido. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso a Jesús. Un aplauso a Jesús. Gracias, Jesús. Sí. Amén. Padre, yo te doy gracias por tu misericordia, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo te pido por todos los hermanos que están lejos, por los que se han apartado, por los que están cayendo, por los que están luchando en pornografía, en fornicación, cualquiera que sea el pecado. Padre, yo te pido que tengan misericordia y tu sangre, Señor, nos limpie de todo pecado. Yo te pido todo esto por la cruz del Calvario y el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.